El mal de ojo en Tauro se percibe como una sombra que roza la tierra fértil donde este signo hunde sus raíces. En la tradición astrológica, Tauro es hijo de Venus y guardián de la materia, custodio de la estabilidad, la belleza y la abundancia tangible. Cuando la energía oscura del mal de ojo lo alcanza, no lo hiere con ráfagas súbitas ni con tormentas inesperadas, sino con el lento desgaste de aquello que más le pertenece, la paz interior, la seguridad, la fuerza para mantenerlo construido. El mal de ojo en Tauro se manifiesta como una erosión invisible que toca sus bienes, sus logros materiales, sus relaciones y su confianza en la estabilidad del mundo. El toro, símbolo sagrado de este signo, avanza con firmeza en los campos de la vida. Sus pasos son pesados, poderosos, constantes. Sin embargo, la envidia proyectada por otros, la mirada cargada de resentimiento, busca detener esa marcha, quebrar la paciencia, sembrar la duda en su camino. El mal de ojo intenta transformar la constancia en terquedad estéril, la serenidad en pasividad, la abundancia en sensación de pérdida. La tierra bajo los pies de Tauro, que suele ser fértil y segura, comienza a sentirse movediza cuando la energía envidiosa intenta infiltrarse en su esencia. En la cosmovisión ancestral, el mal de ojo no es solo una superstición, sino un recordatorio del poder de las miradas y de las emociones que se lanzan como flechas invisibles. En Tauro, estas flechas impactan en su reino material y sensorial, los placeres de la vida, la prosperidad, la calma del hogar, el cuerpo que disfruta de los frutos del trabajo. La persona nacida bajo este signo, al recibir tal vibración, puede sentirse drenada, cansada, desconfiada de su propio valor. Es como si la luz cálida de Venus que lo rodea se opacara por un velo oscuro que busca ocultar la belleza de su presencia. Pero en esta batalla mística no todo es vulnerabilidad. El toro no es solo carne y materia, también es símbolo de fuerza sagrada, de resistencia indomable, de conexión con lo eterno de la tierra. Allí donde el mal de ojo intenta sembrar sombras, Tauro puede levantar muros de energía y despertar el poder ancestral de su linaje zodiacal. Cuando se siente observado con envidia, el toro recuerda que su mirada interior es más fuerte que cualquier proyección externa, que sus raíces son profundas y que ningún viento oscuro puede arrancar aquello que está bien plantado en la tierra de lo auténtico. El mal de ojo en Tauro es, entonces, también una prueba iniciática. Es el llamado a que este signo despierte no solo su capacidad de gozar del mundo material, sino también su sabiduría espiritual. La envidia ajena obliga a Tauro a mirar dentro de sí y comprender que la verdadera seguridad no proviene únicamente del oro ni de la tierra fértil, sino del reconocimiento de su propia valía interior. Cada vez que alguien intenta apagar su luz con la mirada, el universo le recuerda que esa luz no se sostiene en los ojos de los demás, sino en la constancia de su propio corazón. La protección frente a esta sombra se alza en rituales sencillos y ancestrales, llevar consigo talismanes de cobre, metal de Venus, rodearse de cuarzos verdes o esmeraldas que amplifiquen la energía de la abundancia, encender velas blancas en honor a la paz que nunca se extingue, invocar a la tierra con cantos y siembras. Porque todo lo que nace de la tierra guarda el poder de purificar la mirada ajena. Pero la mayor protección nace en el interior, la capacidad de Tauro de confiar en su ritmo, en su proceso, en su poder creador que no puede ser arrebatado por ninguna sombra externa. El toro, cuando recuerda su grandeza, no se detiene ante el mal de ojo. Avanza, aunque lo miren con resentimiento. Camina, aunque intenten frenar su abundancia. Su fuerza no reside en la rapidez ni en la confrontación directa, sino en la resiliencia inquebrantable, en la firmeza que vuelve imposible derrumbar lo que ha sido construido con paciencia. El mal de ojo puede nublar el cielo, pero jamás logrará oscurecer el corazón de un Tauro que se reconoce como templo de Venus y guardián de la tierra eterna. Así, en la visión astrológica, el mal de ojo en Tauro no es únicamente un peligro, sino una oportunidad de despertar la fuerza épica que duerme bajo su calma. La envidia se convierte en un recordatorio de que su brillo es real, de que su abundancia es verdadera, de que su serenidad incomoda porque es auténtica. Y cada vez que el toro resiste a la sombra, se convierte en ejemplo de resistencia sagrada, en canto vivo de la tierra que no se deja dominar, en símbolo de que lo eterno siempre vence a lo efímero. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En la profundidad del simbolismo astrológico, el mal de ojo en Tauro no solo se conecta con la envidia hacia lo material, sino también con la vibración que perturba el ritmo natural de su existencia.
Tauro es un signo regido por el tiempo lento y constante, por la cadencia del florecer y del madurar, por la paciencia que transforma una semilla en árbol. La energía envidiosa que lo acecha busca precisamente romper ese compás, apresurarlo, desviarlo, hacer que dude de la validez de su proceso. El mal de ojo se manifiesta como impaciencia inducida, como ansiedad que lo aparta de su sabiduría natural de esperar a que todo llegue en el momento justo. Así, el verdadero ataque no siempre se da en lo visible, sino en el interior, cuando Tauro comienza a sentir que no avanza lo suficiente, que no tiene lo que debería, que lo que construye no es tan sólido como parecía. Existe también una dimensión sensorial en este enfrentamiento invisible. Tauro, hijo de Venus, vibra en la belleza de los aromas, en el gozo de los sabores, en la dulzura de los sonidos, en la suavidad de las texturas y en la contemplación de los colores. El mal de ojo ataca ese vínculo con el placer, ensombrece lo que normalmente le resulta reconfortante. Una comida puede perder su sabor, una melodía su magia, un paisaje su calma. Lo que antes era fuente de satisfacción se percibe apagado, como si la sombra de la envidia hubiera colocado un velo sobre los sentidos. Este es uno de los efectos más sutiles y poderosos, porque desconecta a Tauro de la fuente primordial de su energía, el gozo simple y pleno de vivir en el cuerpo y en la tierra. En la tradición mística, el mal de ojo se reconoce como un drenaje de energía vital. En Tauro, esa energía vital está íntimamente ligada a la fuerza física y al arraigo corporal. Cuando la mirada cargada de resentimiento lo alcanza, puede sentirse pesado, con fatiga inexplicable, con tensiones en el cuello y la garganta, pues ahí se encuentra su zona zodiacal más sensible. La voz de Tauro, que suele ser firme, melodiosa y llena de poder, puede quebrarse o sentirse insegura. La garganta, símbolo de su capacidad de expresar y materializar, se convierte en el campo de batalla de estas fuerzas invisibles. La palabra, que en Tauro puede crear realidades y transmitir calma, es entonces lo que los antiguos recomendaban proteger con mantras, cánticos o rezos, sellando así el canal de su poder creador. También es importante comprender que el mal de ojo no solo proviene de afuera. En Tauro, existe la posibilidad de que la envidia se instale internamente, como una autoexigencia disfrazada, como un deseo de poseer más de lo que ya tiene, como un miedo constante a perder lo conquistado. Este autosabotaje, que es una forma de mal de ojo interiorizado, puede convertirse en la mayor prueba para el Toro. La astrología enseña que cada sombra trae consigo la semilla de la superación, y en este caso el aprendizaje es aprender a soltar, a confiar en que lo suyo no puede ser arrebatado, que lo verdadero no se pierde porque está enraizado en la esencia misma del ser. Frente a estas pruebas, la épica de Tauro no se alza en batallas estruendosas, sino en la firmeza silenciosa de quien resiste sin ceder. Su victoria es la constancia que desafía el tiempo, el mantenerse fiel a sí mismo mientras alrededor pueden soplar vientos de duda. El Toro representa la fuerza de lo que permanece, y es esa permanencia la que derrota al mal de ojo. Cada vez que alguien lo observa con intención de quebrarlo, Tauro responde siendo aún más el mismo, más paciente, más constante, más conectado con la tierra que lo sostiene. Es un héroe no porque avance con violencia, sino porque ninguna fuerza logra desplazarlo de su centro. Los antiguos sabios reconocían en Tauro la conexión con las diosas de la fertilidad, con los misterios de la madre tierra, con la abundancia que siempre renace. En los mitos, el toro es sacrificio sagrado y también símbolo de resurrección y de fuerza cíclica. Así, cuando el mal de ojo lo toca, no es sino la confirmación de que porta un don poderoso, tan brillante que despierta la atención y la envidia de otros. Esta misma luz es la que lo eleva por encima de la sombra. No hay oscuridad que dure en un espíritu que recuerda su origen venusino, ni hay mirada que destruya lo que la tierra ha bendecido con firmeza. El camino de superación del mal de ojo en Tauro es, en última instancia, un viaje hacia la autoconfianza profunda. Es la conciencia de que su valor no depende de lo que posee ni de lo que los demás ven en él, sino de la fuerza interior que lo mantiene en pie. Cuando Tauro abraza su poder interno, se convierte en faro de estabilidad para quienes lo rodean. El mal de ojo pierde poder porque no encuentra grieta en la seguridad de su alma. Su verdadera armadura no está en los amuletos externos, aunque estos sean útiles, sino en la certeza de que su esencia es indestructible. Allí, en el corazón sereno del Toro, late la victoria eterna sobre todas las sombras. El mal de ojo en Tauro también se relaciona con la memoria de vidas pasadas y con la herencia ancestral que este signo suele portar en silencio. Al ser un signo fijo de tierra, guarda en su interior las huellas de generaciones enteras que labraron la tierra,
que honraron los frutos de la naturaleza y que entregaron su fuerza vital a la continuidad de la vida. Cuando la energía envidiosa lo alcanza, no solo se ataca al individuo, sino a un linaje de resiliencia que ha sobrevivido al paso del tiempo. En ese sentido, el mal de ojo se convierte en un recordatorio de que la batalla que libra el toro no es personal, sino cósmica, y que cada gesto de resistencia abre caminos para sus descendientes y honra a quienes estuvieron antes que él. Desde una visión astrológica profunda, Venus, regente de Tauro, representa el principio de atracción, la fuerza magnética que trae belleza, armonía y abundancia. Este magnetismo natural es lo que a menudo despierta la envidia, pues Tauro sin esfuerzo parece atraer lo que otros persiguen con ansia. El mal de ojo busca interrumpir esa atracción, generar bloqueos en el flujo de lo que llega de manera natural. Pero en la lucha entre la sombra del mal de ojo y el resplandor venusino, siempre prevalece la armonía, porque lo que está alineado con la energía de Venus no puede ser destruido, solo puede ser desviado momentáneamente hasta que recupere su cauce. Otro aspecto poco explorado es la conexión de Tauro con los ciclos lunares. La luna exalta en Tauro, y esta exaltación convierte al signo en guardián de la fertilidad, de los nacimientos, de la capacidad de nutrir y proteger. Cuando el mal de ojo se manifiesta, toca esa relación sagrada con la luna, afectando la sensación de seguridad, alterando los ritmos de descanso y dificultando la regeneración. Sin embargo, la luna también le concede el don de la renovación. Cada fase es un recordatorio de que incluso tras la oscuridad más completa, la luz vuelve a crecer. Tauro, al invocar conscientemente estos ciclos, encuentra en ellos una medicina espiritual para contrarrestar el desgaste que la envidia genera. La conexión con la música es otra defensa natural. Tauro gobierna la garganta y la voz, y en la voz encuentra su espada luminosa. Cantar, recitar, entonar sonidos sagrados es un acto de protección que expulsa la energía oscura y restablece la vibración original de su ser. Cada nota que surge de su interior actúa como un conjuro que deshace los nudos invisibles que otros intentan atarle. Por eso, en muchas tradiciones, las canciones campesinas, los rezos al amanecer y los cantos en los rituales de siembra eran considerados escudos protectores, en ellos vivía la fuerza del toro que convertía su voz en semilla de poder. También existe un vínculo con el cuerpo físico como bastión frente al mal de ojo. Tauro, al ser tierra, encuentra en su propia carne un templo donde puede resistir. El cuidado del cuerpo no es solo un acto de salud, sino un gesto espiritual. El descanso, la buena alimentación, el contacto con la naturaleza, los baños rituales con hierbas, todo se convierte en armadura. El mal de ojo busca el desgaste, pero Tauro puede devolverle el golpe a la sombra fortaleciendo su cuerpo como si fuera un altar vivo de Venus y de la Tierra. En ese cuerpo habita la misma fuerza que mueve las montañas y sostiene los valles, y ningún veneno externo puede derrumbar lo que está cimentado en raíces tan profundas. Desde la épica astrológica, se puede decir que Tauro en su lucha contra el mal de ojo encarna el papel de guardián de lo duradero frente a lo efímero. El mal de ojo es rápido, fugaz, un destello de sombra que intenta confundir. Tauro es la permanencia, la roca, la montaña que resiste a todos los vientos. La batalla no es entre iguales, porque lo sólido siempre vence a lo transitorio. Cada prueba que el mal de ojo trae es un recordatorio de la grandeza del toro, de su capacidad de mantenerse fiel a su esencia cuando todo alrededor parece tambalear. Finalmente, existe una dimensión espiritual más elevada en esta experiencia. El mal de ojo no solo es un obstáculo, sino un maestro oculto que obliga a Tauro a despertar su conciencia sobre la energía. Allí donde antes dependía únicamente de lo tangible, el toro aprende que hay fuerzas invisibles que también moldean la realidad. Esa lección lo convierte en un ser más completo, porque lo conecta no solo con la tierra que pisa, sino con el cielo que lo guía. Al integrar estas dos dimensiones, Tauro se transforma en un héroe zodiacal que enseña al mundo que la verdadera abundancia no está solo en lo que se toca, sino en la luz invisible que protege, alimenta y guía el camino de quienes saben resistir con dignidad y poder. El mal de ojo en Tauro también se manifiesta en la relación con la tierra como fuerza sagrada. Este signo, al ser regido por la materia y la permanencia, sostiene una conexión intrínseca con el suelo fértil, con las montañas, con los bosques que guardan silencio ancestral. La envidia que se proyecta hacia un Tauro no se limita al plano humano, sino que intenta perturbar esa alianza cósmica entre el toro y la naturaleza. Es como si la mirada cargada de resentimiento buscara secar los campos que lo nutren, marchitar las flores que lo acompañan, quebrar el vínculo que mantiene con la madre tierra. Sin embargo,
El poder telúrico que habita en este signo es inquebrantable, y cada raíz que se hunde en el suelo actúa como un canal de protección, recordándole que ninguna sombra puede arrebatarle lo que la propia naturaleza le ha concedido. En el plano espiritual, Tauro es portador de un magnetismo que trasciende lo material. Aunque suele ser asociado con la búsqueda de bienes tangibles, en realidad su esencia es la encarnación de la belleza como principio universal. El mal de ojo intenta quebrar esa armonía, distorsionando la percepción que tiene de sí mismo. Puede hacer que dude de su atractivo, que sienta que su brillo no es suficiente o que su valor depende de comparaciones externas. Aquí se libra una de las batallas más profundas, porque la envidia toca lo que Venus más protege, el sentido de dignidad, el amor propio, la capacidad de reconocer que la belleza no es ornamento pasajero, sino un resplandor interior que se manifiesta en todas las cosas. Cuando Tauro reafirma esta verdad, se convierte en una muralla contra cualquier mirada oscura. Otra faceta que suele pasar desapercibida es la conexión de Tauro con el reino animal. El toro no es solo símbolo de fuerza, también lo es de nobleza, de paciencia y de sacrificio sagrado en múltiples tradiciones. Los animales que acompañan a este signo, ya sean domésticos o salvajes, actúan como guardianes invisibles frente a las energías dañinas. En muchas culturas se dice que los perros ladran sin razón aparente cuando perciben el mal de ojo, que los pájaros se inquietan, que la naturaleza misma se altera. En el caso de Tauro, esa alianza con lo animal es más intensa, y puede convertirse en escudo y en señal de alerta. El toro, como arquetipo, nos recuerda que la fuerza instintiva y la conexión con lo natural siempre superan a las sombras que provienen de la mente o del corazón contaminado por la envidia. El mal de ojo también afecta la relación de Tauro con el tiempo. Este signo vive en un ritmo que honra la lentitud y el proceso natural de crecimiento. La mirada envidiosa busca acelerar lo que no debe ser acelerado, generar impaciencia, sembrar la sensación de que se está quedando atrás. Esa ilusión de pérdida de tiempo es uno de los engaños más sutiles del mal de ojo, pues desconecta a Tauro de su mayor virtud, la confianza en que todo llega en su estación. Cuando recuerda que la semilla no florece por la prisa, sino por la constancia, el toro recupera su poder, porque entiende que su victoria no está en la velocidad, sino en la permanencia. Existe además un vínculo oculto entre el mal de ojo y el poder de la voz taurina. La garganta, como zona de regencia, no solo se asocia al canto y a la palabra, sino también a la capacidad de declarar la realidad. El mal de ojo intenta silenciar, provocar inseguridad al hablar, generar bloqueos en la comunicación. Cuando esto ocurre, Tauro puede sentirse incomprendido, como si sus palabras no tuvieran peso o resonancia. Sin embargo, allí yace también la clave de su defensa, al recuperar el uso consciente de su voz, al entonar palabras de afirmación y de fuerza, al invocar lo sagrado con sonido, rompe las cadenas invisibles que la envidia quiere imponer. Su voz se convierte en trueno, en canto de tierra, en decreto que restablece el equilibrio. Desde un punto de vista épico, la resistencia de Tauro frente al mal de ojo lo convierte en un guerrero silencioso de la estabilidad. Mientras otros luchan en batallas de fuego y de aire, el toro libra la suya en los campos de la permanencia, donde la victoria no se mide por lo inmediato, sino por lo que perdura más allá de las tormentas. Cada vez que sobrevive a un ataque de envidia, reafirma que lo suyo no es efímero, que su fuerza proviene de lo eterno. Se convierte en guardián de los tesoros que no se pueden arrebatar, la calma, la perseverancia, la nobleza de carácter, la fe en que lo sólido resiste siempre al embate de lo pasajero. Finalmente, el mal de ojo en Tauro tiene la función iniciática de despertar la conciencia de que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que se acumula, sino en lo que se sostiene desde adentro. Es la invitación a recordar que la abundancia es un estado del ser, no un inventario de posesiones. Cada vez que Tauro supera el ataque invisible de la envidia, se fortalece en esa comprensión y se eleva un paso más hacia la maestría espiritual. Entonces ya no solo es un signo que protege lo material, sino un héroe zodiacal que enseña con su ejemplo que el poder verdadero se halla en la raíz inquebrantable, en el espíritu que se mantiene firme como roca y fértil como la tierra, incluso cuando la sombra intenta oscurecer el camino. El mal de ojo en Tauro también se asocia a la energía de la posesión y la seguridad material como reflejo del alma. La envidia, cuando se posa en este signo, no siempre ataca lo evidente como los bienes tangibles o los logros visibles, sino que intenta corroer la sensación de estabilidad que Tauro lleva dentro de sí. Es una vibración que quiere quebrar el sentimiento de esto me pertenece, esto es mío, esto está asegurado. Y en ese quiebre se esconde la prueba,
porque la verdadera fortaleza del toro no radica únicamente en retener, sino en aprender a confiar en que lo que es suyo por destino nunca podrá ser arrebatado, que la abundancia fluye más allá de los intentos de otros por oscurecerla. La conexión de Tauro con la fertilidad lo coloca en un punto delicado frente al mal de ojo. La envidia suele dirigirse hacia quienes pueden crear, producir y multiplicar, y este signo posee un talento natural para hacer florecer lo que toca. La semilla que siembra crece, el proyecto que inicia prospera, la relación que cultiva se fortalece. Allí es donde el mal de ojo intenta intervenir, en el instante en que la semilla aún es frágil y el fruto todavía no está maduro. La envidia busca cortar el proceso de gestación, arrancar la planta antes de que dé fruto. Sin embargo, la esencia taurina recuerda que lo que está enraizado en la tierra no se arranca fácilmente y que incluso si se pierde un fruto, el árbol permanece y dará más. Otro aspecto no desarrollado es el de la belleza natural que irradia Tauro y cómo ésta puede convertirse en blanco de miradas envidiosas. No se trata solo de atractivo físico, sino de una energía de presencia, una calma magnética que envuelve a quienes lo rodean. El mal de ojo busca empañar esa luminosidad, proyectar inseguridad en su imagen, provocar dudas en la manera en que se muestra al mundo. Pero aquí también se manifiesta la épica taurina, la belleza no es ornamento externo, sino una expresión del alma en paz. Ninguna mirada puede arrancar lo que nace de la esencia, y cuando Tauro se reconecta con esa fuente, su brillo no solo regresa, sino que se multiplica. En la dimensión de lo sagrado, Tauro guarda un vínculo con los templos antiguos, con las piedras que resisten siglos y con los espacios donde la humanidad aprendió a honrar la divinidad a través de la materia. Allí se revela otro punto de ataque y de defensa frente al mal de ojo, la memoria de la sacralidad del mundo físico. La envidia intenta desacralizar lo tangible, hacer que el toro lo vea como simple objeto o carga. Sin embargo, su misión es recordar que cada objeto amado, cada espacio construido, cada alimento compartido, es un altar donde habita la presencia de lo divino. Cuando Tauro honra lo que posee como un templo, ninguna sombra puede profanarlo. Existe también la relación con el silencio. Tauro es un signo que sabe guardar la calma, que encuentra poder en no reaccionar de inmediato, en mantener la serenidad mientras los demás se agitan. El mal de ojo busca romper ese silencio interior, generar ruido mental, sembrar pensamientos obsesivos y preocupaciones innecesarias. Pero el silencio del toro es más fuerte que cualquier ruido externo, porque es el mismo silencio de la tierra que guarda semillas en su interior hasta que llega la primavera. La verdadera épica se manifiesta cuando, frente al zumbido de la envidia, Tauro se mantiene en calma y esa calma misma desarma la sombra. Otro aspecto profundo se encuentra en la capacidad de Tauro para transformar el mal de ojo en energía fértil. Mientras otros signos pueden ver en esa energía un veneno que los desgasta, Tauro, como signo de tierra, tiene el poder de transmutarla. La envidia que llega se convierte en abono para su crecimiento, en impulso para fortalecerse, en recordatorio de su brillo. El toro sabe, incluso inconscientemente, que si despierta en otros la mirada envidiosa es porque posee algo luminoso y digno de admiración. Esa conciencia, en lugar de debilitarlo, lo enraiza más en su camino. La voz épica de este signo también se revela en su capacidad de ser ejemplo. El mal de ojo que enfrenta no es solo personal, sino colectivo, porque en su resistencia enseña a otros cómo permanecer firmes cuando son objeto de envidias o resentimientos. Su historia se convierte en mito, el toro que avanza imperturbable aunque lo miren con ojos cargados de sombra, el guardián de la abundancia que no se deja robar por ninguna vibración oscura. Esa enseñanza inspira a quienes lo rodean a confiar en la fuerza silenciosa, en la perseverancia, en la certeza de que lo verdadero siempre prevalece. En última instancia, el mal de ojo en Tauro revela que las batallas más grandes no se libran en campos de fuego ni de tormenta, sino en los campos fértiles de la paciencia y de la estabilidad. Allí donde la sombra intenta interrumpir, Tauro siembra de nuevo. Allí donde quieren arrebatar, Tauro vuelve a construir. Allí donde buscan apagar, Tauro enciende otra llama. Su poder radica en lo eterno, y lo eterno no puede ser destruido por lo efímero. En cada desafío, en cada intento de oscurecer su camino, se confirma su destino, ser guardián de lo duradero, maestro de la resistencia, héroe silencioso que demuestra que la tierra, cuando es sagrada, jamás se doblega ante la sombra. El mal de ojo en Tauro guarda también relación con el valor intrínseco que este signo posee frente a la materia y la riqueza espiritual que se oculta en ella. Cuando la envidia se posa sobre el toro, busca alterar su escala de valores, hacerle creer que lo que tiene carece de importancia o que no es suficiente.
La sombra se manifiesta en el terreno de la autoestima, intentando que Tauro confunda posesión con plenitud, acumulación con verdadera seguridad. Sin embargo, la misión más elevada de este signo es aprender a ver la abundancia no como cantidad, sino como cualidad del alma. Allí radica una de sus batallas más heroicas, comprender que su poder no proviene de lo que muestra al mundo, sino de lo que late en su interior como certeza de dignidad y de merecimiento. Existe una dimensión astrológica vinculada a la relación de Tauro con Escorpio, su signo opuesto y complementario. Escorpio, como guardián de lo invisible, refleja la otra cara de la experiencia taurina. El mal de ojo en Tauro no se entiende sin esa polaridad, pues la envidia proviene de lo oculto, de la intensidad emocional no expresada, de lo que se mueve en las profundidades. Así, Tauro es probado en la superficie de lo tangible para que aprenda a mirar más allá y a reconocer que no basta con defender lo material, sino que debe también proteger su energía en los planos más sutiles. Cuando integra el poder de Escorpio, adquiere una armadura invisible que fortalece su resistencia frente a cualquier sombra. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la influencia del mal de ojo en las relaciones afectivas de Tauro. Este signo, que valora la lealtad, la estabilidad y la entrega sincera, puede ser objeto de envidias justamente en ese terreno. La mirada cargada de resentimiento busca introducir celos, malentendidos o inseguridades en los vínculos que lo sostienen. La épica aquí consiste en mantener la confianza y la solidez en sus lazos, no permitir que energías externas quiebren lo que ha sido construido con amor y paciencia. En ese sentido, cada relación que Tauro sostiene con firmeza se convierte en un bastión contra la sombra, demostrando que la fidelidad es más fuerte que la duda sembrada por miradas ajenas. El mal de ojo también toca la memoria del cuerpo. Tauro, signo de tierra, graba en su organismo cada experiencia, y cuando la envidia lo alcanza, puede arrastrar sensaciones de cansancio, de pesadez o de bloqueo físico que parecen no tener explicación. Sin embargo, esta misma capacidad de retener lo vivido se convierte en una fuente de poder, pues el cuerpo taurino puede transformarse en archivo sagrado de resiliencia. Al reconocer estas marcas y liberarlas a través del movimiento, la respiración o el contacto directo con la naturaleza, Tauro convierte las huellas del mal de ojo en cicatrices luminosas que lo fortalecen. Cada sombra que lo tocó se transforma en un recuerdo de superación inscrito en su carne, haciéndolo aún más sólido. Desde una perspectiva más elevada, el mal de ojo en Tauro se presenta como una oportunidad de despertar la conexión con lo divino a través de lo cotidiano. La envidia busca hacer que se sienta atrapado en la rutina, que vea sus días como simples repeticiones sin brillo. Pero es precisamente en lo cotidiano donde Tauro encuentra su grandeza, en ese poder de convertir lo simple en sagrado, de transformar una mesa compartida en un altar, un trabajo paciente en una obra eterna, un gesto afectuoso en un legado. Allí donde la sombra intenta apagar la chispa, Tauro responde con la capacidad de dar sentido a lo más pequeño, demostrando que lo divino siempre habita en lo concreto. Otro terreno poco explorado es la relación de Tauro con el dinero como símbolo energético. El mal de ojo puede manifestarse en pérdidas, en estancamientos o en obstáculos en el flujo económico, pues ataca la prosperidad que suele acompañar a este signo. Sin embargo, el dinero en Tauro no es solo recurso, sino representación de intercambio, de energía que circula y crea estabilidad. Cuando el toro comprende esto, deja de ver las pérdidas como un fracaso y las entiende como parte de un ciclo de renovación. Así, convierte cada intento de bloqueo en oportunidad para redefinir su relación con la abundancia, entendiendo que su verdadera riqueza no depende de las fluctuaciones externas, sino de su capacidad de sostener el flujo vital. En lo mítico, Tauro encarna la fuerza del héroe que resiste con paciencia la embestida del tiempo. El mal de ojo, en esta narrativa, es la sombra que se repite en cada era, la fuerza que intenta interrumpir el ciclo natural de siembra y cosecha. Pero el toro, al ser símbolo de la tierra eterna, siempre prevalece. Es el guardián que recuerda a la humanidad que lo que se construye con firmeza nunca es destruido por lo efímero. Cada mirada envidiosa se convierte en un eco que se estrella contra la roca de su constancia. Cada intento de detenerlo lo confirma aún más en su camino. Así, la lección última que deja el mal de ojo en Tauro es la del arraigo espiritual. No basta con enraizarse en lo material, hay que enraizarse en la certeza del propio valor, en la confianza en la vida, en la fe en los ritmos naturales del universo. Cuando Tauro vive desde esa convicción, no hay sombra que pueda apartarlo de su destino.
se convierte en el héroe que enseña con su ejemplo que la grandeza no siempre se expresa en conquistas ruidosas, sino en la majestad de permanecer, de sostener, de florecer incluso bajo la mirada de quienes desean lo contrario. Allí, en esa fidelidad a sí mismo, reside su victoria más épica y eterna. El mal de ojo en Tauro se relaciona también con la memoria de la Tierra como archivo vivo de todas las emociones humanas. Este signo, al ser hijo de la materia fértil, absorbe vibraciones con facilidad, como si fuera un campo que recoge no solo la lluvia que lo nutre sino también la ceniza que lo enturbia. La envidia proyectada hacia él puede quedarse adherida como polvo invisible en su aura, generando la sensación de estancamiento o de pesadez. Sin embargo, esa misma capacidad de absorber es lo que le otorga un poder secreto, puede transmutar lo oscuro en alimento, lo denso en raíz, lo que parecía veneno en semilla de fuerza. Así se manifiesta el carácter alquímico del Toro, que convierte la carga en fertilidad, lo que parecía amenaza en oportunidad de crecimiento. En la lectura astrológica más profunda, la constelación de Tauro ha sido símbolo de cosecha, de tesoros celestes y de poder oculto en el firmamento. El mal de ojo en este signo no es solo un ataque energético, es también un intento de cortar esa conexión cósmica con la abundancia universal. La sombra busca aislar al Toro, hacerle sentir que está solo, desconectado de la fuente que lo alimenta. Pero la épica de Tauro radica en recordar que su fuerza no nace únicamente de lo humano, sino del diálogo eterno entre la Tierra y las estrellas. Cuando contempla el cielo nocturno y reconoce en él el antiguo linaje de su constelación, se reencuentra con la energía primigenia que ningún mal puede sofocar. El cuerpo de Tauro, como territorio sagrado, también se convierte en escenario de esta batalla invisible. La envidia busca tensar su musculatura, endurecer sus movimientos, bloquear la fluidez de su energía vital. En ocasiones, se traduce en dolores inexplicables, en una sensación de peso que lo obliga a detenerse. Pero en esa pausa se revela el don. Tauro recuerda que su cuerpo es templo, que cada respiración es un rito, que el descanso no es rendición, sino recuperación de la fuerza. Al honrar su cuerpo con cuidado, con placer consciente y con contacto con lo natural, el Toro activa la sabiduría ancestral de la tierra que sana, y en ese acto simple derrota la sombra que lo intentaba desgastar. Un aspecto poco explorado es el vínculo entre el mal de ojo y la voz taurina como canal creador. El Toro guarda en su garganta la llave del verbo materializador, la capacidad de transformar lo invisible en tangible. El mal de ojo intenta silenciarlo, provocar miedo a expresarse o quebrar la confianza en sus palabras. Pero cuando Tauro utiliza su voz con intención, recitando afirmaciones, cantando melodías o invocando con sonido la energía que lo sostiene, despierta un poder que ninguna sombra puede resistir. Su voz se convierte en vibración de la tierra misma, un rugido silencioso que limpia, que protege y que reafirma su presencia. El mal de ojo en Tauro también se vincula con la noción de herencia y legado. Este signo, al ser guardián de lo duradero, no vive solo para sí, sino que construye para quienes vienen después. La envidia que lo toca busca interrumpir esa cadena, generar en él la duda de si lo que deja atrás de sí será suficiente. La sombra ataca en el plano de la continuidad, intentando quebrar el puente entre pasado y futuro. Pero el Toro, en su grandeza, recuerda que cada piedra colocada con paciencia se vuelve eterna, que cada gesto de amor sembrado permanece, que su legado no se mide en cantidad sino en firmeza. Su victoria está en construir algo que trascienda al tiempo y que ninguna mirada pueda deshacer. Existe además un plano espiritual donde el mal de ojo en Tauro actúa sobre la relación con el placer. Este signo ha venido a celebrar la vida a través de los sentidos, a encontrar lo divino en lo concreto, a gozar de lo que toca, huele, escucha y saborea. La envidia busca distorsionar esa relación, haciendo que Tauro se sienta culpable por disfrutar o que dude de si merece lo que le brinda gozo. Esta es una de las pruebas más profundas, porque ataca la esencia venusina del signo. Y es precisamente en la defensa del placer donde Tauro encuentra su fuerza sagrada, cuando honra lo que disfruta sin culpa, cuando entiende que el gozo también es oración, cuando reconoce que su disfrute embellece al mundo, se vuelve invulnerable al veneno de la envidia. En la dimensión épica, el mal de ojo en Tauro se convierte en un adversario que confirma la grandeza de su misión. Ningún héroe se forja sin oposición, ninguna historia se vuelve eterna sin obstáculos. El Toro avanza con pasos firmes, y cada mirada envidiosa que recibe es testimonio de que su brillo es real, de que su poder es visible, de que su abundancia inspira y al mismo tiempo incomoda a quienes aún no encuentran su propio centro. Así, el mal de ojo se revela no como sentencia, sino como confirmación del destino heroico de Tauro,
ser guardián de lo sólido, defensor de lo que permanece, maestro silencioso de la constancia. El aprendizaje último es que el mal de ojo no puede detener lo que está escrito en la esencia. Puede retrasar, desviar, oscurecer por momentos, pero jamás arrebatar lo que nace de lo eterno. Tauro, en su camino, aprende que la verdadera victoria no está en evitar la envidia, sino en transformarla en prueba superada, en convertirla en recordatorio de su grandeza. El toro se erige como héroe de la tierra, no porque nunca haya sido tocado por la sombra, sino porque incluso tocado, incluso mirado con resentimiento, continúa floreciendo. Su destino es mostrar que lo que está enraizado en lo verdadero nunca se pierde, y que en la permanencia de su espíritu late una épica indestructible que atraviesa el tiempo. El mal de ojo en Tauro también se relaciona con la conexión con el ritmo de la naturaleza como símbolo de eternidad. Este signo vive en sintonía con las estaciones, con el ciclo de la siembra y la cosecha, con la paciencia que entiende que lo que hoy es brote será mañana fruto. La envidia que lo toca busca romper esa relación, generar la ilusión de que nada crece, de que lo sembrado no dará resultado. Intenta cortar el flujo de la confianza en los procesos, sembrar la impaciencia en un signo que se alimenta del tiempo. Sin embargo, allí mismo está la grandeza taurina, porque al recuperar la memoria de los ciclos comprende que ningún mal de ojo puede detener lo que la tierra ya ha bendecido, y que incluso si una cosecha se pierde, la semilla sigue existiendo y volverá a renacer. En la simbología del zodiaco, Tauro representa el segundo estadio del viaje del alma, cuando después del impulso de Aries llega la necesidad de consolidar lo creado. El mal de ojo lo enfrenta en ese punto crucial, en el momento en que lo nuevo aún es frágil y requiere cuidado. Es allí donde la sombra intenta irrumpir, debilitando la confianza en el proceso de construcción. Pero la épica de Tauro es sostener, proteger, resistir, actuar como guardián del crecimiento hasta que éste se consolide. Así, el mal de ojo se convierte en una prueba iniciática que le recuerda al toro que su misión es custodiar la estabilidad de lo que están haciendo, tanto en su vida personal como en la vida colectiva. El vínculo con los elementos minerales también cobra relevancia. Tauro, como signo de tierra, está unido a las piedras preciosas y a los metales que guardan la memoria del planeta. El mal de ojo, al intentar alterar su campo energético, puede encontrar resistencia en estos aliados naturales. La vibración de la esmeralda, del cuarzo verde o del cobre actúa como reflejo que devuelve la mirada envidiosa hacia su origen. Más allá del amuleto, lo importante es la conciencia de que la tierra misma ofrece sus tesoros para proteger a quienes son sus guardianes. El toro, al recordar esta alianza, camina con la certeza de que cada paso está respaldado por la fuerza mineral que lo acompaña desde las profundidades del mundo. En la dimensión emocional, la envidia que lo alcanza intenta quebrar su serenidad. Tauro se nutre de la calma, del sosiego, de los espacios donde puede disfrutar sin prisa. El mal de ojo genera inquietud, perturba su capacidad de descansar y lo envuelve en un estado de tensión interna. Pero es precisamente en esos momentos cuando Tauro descubre que su paz no depende del entorno, sino de un templo interior que nadie puede invadir. Al cerrar los ojos y conectar con su propia raíz, se convierte en la montaña inmóvil frente a cualquier tormenta. Allí se revela el héroe silencioso, el que no necesita luchar con estrépito, porque su sola permanencia es la mayor victoria. Existe también un aspecto espiritual en la forma en que el mal de ojo toca la creatividad taurina. Este signo guarda un talento especial para el arte, la música, la danza y todo lo que embellece la vida. La mirada envidiosa busca apagar esa chispa, provocar que el toro se sienta incapaz de crear o que dude del valor de sus obras. Sin embargo, la creatividad en Tauro es fuerza venusina, es río que nunca se seca. Cada intento de la sombra por apagarla termina alimentándola, porque el toro encuentra en el arte un canal de purificación. Sus cantos, sus colores, sus movimientos se convierten en rituales que devuelven al mundo la armonía que la envidia quiso robar. El mal de ojo en Tauro se enlaza además con el poder del linaje. Este signo hereda no solo bienes materiales, sino también historias, valores y tradiciones. La sombra busca fracturar ese hilo, hacer que el toro sienta que está solo o que lo que recibió de sus ancestros no tiene fuerza. Pero Tauro, cuando mira hacia atrás, descubre un ejército de voces que lo respaldan. Cada antepasado que trabajó la tierra, cada ser que defendió la vida con paciencia, vive en su interior como fuerza protectora. Esa herencia invisible es su mayor escudo, porque lo recuerda todo el tiempo, no camina solo, lleva consigo la fuerza acumulada de generaciones enteras. En la dimensión más elevada,
el mal de ojo en Tauro es un recordatorio de que lo duradero siempre será probado. La sombra se acerca a lo sólido porque lo sólido incomoda a lo efímero. El toro representa la permanencia, y cada vez que resiste un intento de quiebre demuestra que su esencia es incorruptible. Su destino es enseñar que la abundancia verdadera no es un bien que se acumula, sino una vibración que se sostiene en el alma. Esa vibración, enraizada en la tierra y bendecida por Venus, no puede ser arrebatada por ninguna mirada oscura. Así, el mal de ojo en Tauro se convierte en una narrativa heroica donde la sombra confirma la luz. Cada intento de frenar su camino fortalece su resistencia. Cada mirada que intenta apagarlo revela que su brillo es real. Cada obstáculo confirma que su misión no es pequeña, sino grandiosa. El toro emerge como guardián de lo eterno, héroe de la constancia, maestro del arraigo y del gozo, ejemplo de que lo auténtico nunca se destruye. En su paso firme se escribe la certeza de que la tierra siempre vence a la tormenta y de que lo enraizado en lo verdadero florece más allá de toda envidia. El mal de ojo en Tauro tiene una dimensión que se extiende más allá de lo individual y toca el terreno de lo colectivo. Tauro representa la comunidad que se reúne alrededor del fuego, los pueblos que trabajan la tierra y la voluntad de crear una base común que garantice la subsistencia. Cuando la envidia lo toca, no se limita a afectar a la persona, sino que busca minar la confianza en el tejido comunitario que sostiene. Aparece la discordia, los celos silenciosos, la sospecha entre hermanos y la sensación de que lo compartido se tambalea. Pero allí Tauro revela su misión heroica como guardián de la cohesión, es la energía que recuerda que sin raíz común no hay futuro posible, que la tierra que alimenta a uno debe nutrir a todos, que la abundancia no es enemiga de nadie, sino un don que se multiplica cuando se distribuye con justicia. En esta revelación, el toro transforma la envidia en lección de unidad, devolviendo a la comunidad la certeza de que juntos son indestructibles. Otra faceta poco explorada del mal de ojo en este signo es la relación con la memoria sensorial. Tauro guarda en su piel, en sus aromas preferidos, en los sabores que ama y en los paisajes que contempla, un archivo sagrado que lo conecta con la vida en su forma más pura. La envidia intenta enturbiar esa relación, transformando el goce en apatía, la belleza en indiferencia, la dulzura en rutina. Sin embargo, en esa prueba se revela su poder transformador, el toro aprende a reconectar con los sentidos como actos de resistencia. Cada vez que contempla un atardecer con gratitud, cada vez que saborea un alimento con conciencia, cada vez que acaricia la textura de lo que lo rodea, está reconstruyendo su templo interior y sellando las grietas que la sombra quiso abrir. En su disfrute consciente reside la victoria, porque ningún mal de ojo puede arrebatar lo que se experimenta en lo profundo del ser. En el plano astrológico más elevado, Tauro está relacionado con las Pléyades, estrellas que durante milenios fueron vistas como guías y faros de fertilidad. Allí reside una clave esencial: el mal de ojo que lo toca no es solo humano, sino también una prueba cósmica que busca desconectarlo de sus guardianes estelares. La envidia terrenal intenta que olvide que su misión está respaldada por fuerzas celestes que lo acompañan desde antes de nacer. Pero cada vez que eleva su mirada al cielo nocturno y reconoce ese brillo lejano, el toro activa la memoria de su linaje sideral y recuerda que su propósito no puede ser detenido. La constelación que lo representa lo devuelve a su grandeza, recordándole que su fuerza no se limita al cuerpo ni a la tierra, sino que pertenece a una danza universal donde su resistencia es necesaria para el equilibrio del todo. En la vida interior del toro, la envidia busca despertar un enemigo silencioso, la autonegación. Puede hacer que Tauro se culpe por sus dones, que sienta que debe esconder su abundancia para no despertar resentimientos, que minimice sus logros para no incomodar. Esa es quizá la batalla más peligrosa, porque la sombra no solo viene de afuera, sino que intenta anidar en la propia conciencia. Y sin embargo, es aquí donde la épica taurina alcanza su clímax. El toro, al reconocerse digno de todo lo que posee y de todo lo que construye, al afirmarse sin disculpas en su valor, rompe la ilusión del mal de ojo desde dentro. No necesita confrontar ni agredir, simplemente se erige en presencia, en testimonio vivo de que lo legítimo nunca debe ser ocultado. Esta autoafirmación es un acto de valentía que ningún poder oscuro puede quebrar. También existe un lazo entre el mal de ojo y el tiempo. Tauro es regido por Venus, pero también tiene la impronta del tiempo que madura lentamente lo que vale. La envidia pretende acelerar o interrumpir los procesos, haciendo que el toro se impaciente y renuncie antes de ver florecer lo que sembró. Intenta generar la ilusión de fracaso prematuro. Pero en su paciencia reside la clave de su victoria, porque Tauro es el signo que sabe esperar, que entiende que el roble no se levanta en un día,
que reconoce que lo fuerte necesita espacio para consolidarse. Así, cada mirada envidiosa que intenta apresurarlo se convierte en piedra que él utiliza como cimiento, cada obstáculo en material para la estructura. En la danza del tiempo, Tauro se convierte en maestro, demostrando que la permanencia siempre vence a lo efímero. En la esfera espiritual, el mal de ojo en Tauro toca la relación con lo sagrado en lo cotidiano. Mientras otros signos buscan lo divino en el éxtasis o en el misterio, Tauro lo encuentra en lo simple, en el pan compartido, en el calor de un hogar, en la calma de un paisaje. La envidia busca profanar esa sacralidad, convencer al toro de que lo común carece de valor, de que lo trascendente está lejos y no aquí. Pero el toro recuerda que su fuerza está en revelar que lo divino se oculta en lo tangible, que cada acto de cuidado es liturgia, que cada instante de disfrute es oración. En esa conciencia, derrota a la sombra, porque eleva lo simple a lo eterno, devolviendo a la vida su carácter sagrado. La dimensión heroica de Tauro frente al mal de ojo se manifiesta en que no necesita de gestas ruidosas ni de batallas sangrientas para demostrar su fuerza. Su victoria está en resistir, en permanecer, en florecer a pesar de la mirada hostil. El toro no huye ni se oculta, tampoco busca el enfrentamiento. Su arma es su constancia, su fe en la materia, su certeza de que lo que construye con amor y paciencia tiene raíces demasiado profundas como para ser arrancadas. Allí se revela como héroe épico, no del instante brillante, sino de la obra inmortal, del legado que perdura. El mal de ojo, en su intento de quebrarlo, termina confirmando que lo que Tauro guarda es indestructible. Y en ese triunfo silencioso, se escribe una enseñanza para toda la humanidad, que lo verdadero, lo sólido y lo bello siempre resistirá más allá de cualquier sombra.